En este video vamos a estudiar propiedades de logaritmos. Estas propiedades nos servirán para resolver cualquier tipo de ejercicios en donde intervengan logaritmos. La primera propiedad nos dice que el logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números. Eso significa si tenemos esta expresión, por ejemplo, logaritmo en base b de x por y, esto se puede expresar como logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Un ejemplo numérico, logaritmo en base 2 de 3 por 5 se puede expresar como logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 2 de 5. Suponiendo que ahora tengamos otra expresión en donde intervenga la variable x, logaritmo en base 5 de x más 1 más logaritmo en base 5 de x menos 1, se va a poder expresar como logaritmo en base 5 de x más 1 por x menos 1. Y acá tenemos que recordar uno de los casos de factoreo, que no es otra cosa que la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, va a quedar la expresión logaritmo en base 5 de x cuadrado menos 1. Una segunda propiedad similar a la anterior es el logaritmo de un cociente. En este caso nos va a quedar una diferencia. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base b de x sobre y, nos queda logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. Un ejemplo numérico, teniendo logaritmo en base 2 de 10 sobre 7, nos va a quedar logaritmo en base 2 de 10 menos logaritmo en base 2 de 7. Un ejemplo más, si tenemos logaritmo en base 5 de x más 1 menos logaritmo en base 5 de x, esta expresión nos queda como logaritmo en base 5 de x más 1 sobre x. Vamos a la tercera propiedad. El logaritmo de una potencia de un número es el exponente por el logaritmo de ese número. Eso significa que si tenemos logaritmo en base b de x a la c, esto nos queda expresado como c, que es el exponente que teníamos en la potencia, por el logaritmo en base b de x. Este exponente c es cualquier número. Así que, tomando un ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de x al cubo, esto nos va a quedar expresado como 3 por el logaritmo en base 2 de x. Otro ejemplo, un poco más complejo, logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de x más 2 al cuadrado, recordando que esta raíz se puede expresar como un exponente fraccionario, nos queda esta expresión, logaritmo en base 5 de x más 2 a la 2 tercios. 2 tercios va a quedar multiplicado por el logaritmo en base 5 de x más 2. La cuarta propiedad es el cambio de base. Y acá tenemos que recordar que en la mayoría de las calculadoras más comunes solo es posible calcular dos tipos de logaritmo. Uno que es el logaritmo decimal o logaritmo de base 10, que se expresa sin escribir la base. Como muchas veces en matemática, aunque no escribamos algo, ese algo sabemos que está ahí. En este caso pasa lo mismo. Es el logaritmo decimal de un número a. Y el otro logaritmo es el de base e, que vale 2,718281 aproximadamente, llamado también logaritmo natural o neperiano, y que se expresa directamente como ln de a. Esto significa logaritmo natural de a. En la calculadora, estos dos botones aparecen como en esta imagen. Un botón, logaritmo decimal, y otro correspondiente al logaritmo neperiano o natural. Para analizar el cambio de base, vamos a utilizar un ejemplo. ¿Para qué es necesario el cambio de base? Cuando tenemos una base que no es decimal o natural o la base e, tenemos como en este caso logaritmo en base 3 de 7. Esto ya no es posible resolver en la calculadora común como vimos recién. Y entonces vamos a considerar que por ahora no conocemos ese número c. Por lo tanto, según la definición de logaritmo,
vamos a expresar logaritmo en base 3 de 7 igual a c como 7 igual a 3 elevado a ese número c que por ahora es desconocido. Y entonces, como es una ecuación, aplicamos logaritmo en ambos miembros. Nos queda entonces logaritmo decimal de 7 igual a logaritmo decimal de 3 a la c. En lugar del logaritmo decimal, hubiésemos podido también aplicar el logaritmo natural o neperiano. Igual funcionaría. Eso significa ahora que, aplicando la tercera propiedad, ese exponente c pasa multiplicando el logaritmo de 3, que es igual al logaritmo de 7. En este caso, lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de c desconocido y nos queda expresado como logaritmo de 7 sobre logaritmo de 3. Aproximando ese número, nos va a quedar logaritmo 7, que es más o menos 0,8451, aunque es un número irracional, sobre logaritmo de 3, que es aproximadamente 0,4771. Y eso nos va a dar como resultado 1,7712. Si acá necesitamos con más decimales, es simplemente escribir cada uno de estos logaritmos con la cantidad de decimales que querramos. Llegamos entonces a la fórmula final del cambio de base, que va a quedar expresada de la siguiente manera. Logaritmo en base b de a va a ser igual a logaritmo en base w de a sobre logaritmo en base w también de b. W puede ser cualquier base que nosotros elijamos. A partir de la fórmula final del cambio de base, llegamos a otra propiedad interesante que también podemos aplicar en algunos problemas, que es cuando la base y el argumento son iguales. Si a es igual a b, nos queda esta expresión, logaritmo en base b del argumento b. Con la propiedad del cambio de base, nos va a quedar ahora expresado como logaritmo en base w de b sobre logaritmo en base b otra vez de b. Esto se puede simplificar y nos queda definida esta propiedad, que es el logaritmo en base b de b igual a 1. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 2, nos va a dar 1. Otra propiedad, si el logaritmo de un número es exponente de su propia base, entonces es igual al número n. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos una base b en donde el exponente es el logaritmo en base b de n, eso nos va a dar n. Por ejemplo, si tenemos base 2 y el exponente, el logaritmo también en base 2 de 5, vamos a suponer que no conocemos ese valor de x. Entonces, aplicando la definición de logaritmo, nos va a quedar logaritmo en base 2 de 5 igual al logaritmo en base 2 de x, ya que este 2 pasa como base del logaritmo de este valor x que por ahora nosotros no conocemos. Si miramos esta expresión, no nos queda otra que, al comparar lo que tenemos a la izquierda con la derecha, el valor de x tenga que ser 5. Con lo cual comprobamos esta propiedad. La otra propiedad es que si el logaritmo de 1 en cualquier base es mayor a 0 y distinta de 1, es siempre 0. Esta expresión, en donde tenemos logaritmo en base b de 1 es igual a 0, se puede comprobar con este ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 2 de 1 igual a un valor x que vamos a suponer no conocemos, y aplicando la definición del logaritmo, 1 es igual a 2 a la x. Eso significa que el único valor de x posible es 0. Con esto se cumple esta última propiedad. Todas estas propiedades van a ir aplicando en las diferentes resoluciones de ejercicios que van a ir apareciendo en las prácticas. Espero que sepan aplicar y que se hayan aclarado muchas de las dudas que tenían hasta ahora sobre logaritmos. Nos vemos en la próxima.